bien, defensores del nombre de Jesús. Primera Samuel, capítulo 3, verso 21. Y Yahvé volvió a aparecer en Silo, porque Yahvé se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Yahvé. Esta porción nos narra acerca de Dios cuando hablaba al joven Samuel. En aquel entonces dice la escritura que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Esto lo podemos encontrar en el versículo 1 del capítulo 3 de Primera de Samuel. Pero la porción que leímos al principio dice que Dios se manifestó a Samuel por la palabra, es decir, Dios revelándose, no por intermediario, sino por medio o a través de su misma palabra. Esto nos hace recordar de la manera que comienza el Evangelio de Juan en el capítulo 1, verso 1, que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Notarán cómo el escritor habla específicamente de la palabra del Señor. Es decir, no está hablando en este caso de personas como algunos han querido enseñar, como si la escritura dijera en el principio era el Hijo o Dios Hijo era con Dios. No, literalmente está hablando de la palabra, el verbo, el logos de Dios, y culmina este versículo diciendo: el verbo era Dios. En el original literalmente aparece: y Dios era el verbo. Había una profecía dada en el antiguo pacto por medio del profeta Isaías. En el libro de Isaías capítulo 40 verso 5 dice: y se manifestará la gloria de Yahvé, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Yahvé ha hablado. ¿Cómo es esto? La profecía expresa que la gloria del Señor se manifestará, pero además añade: porque la boca del Señor ha hablado. Significa que el mismo Señor de la gloria fue quien lo dijo, dando a entender que su gloria sería manifiesta, y esto lo reveló a través de su misma palabra. Volvamos una vez más al primer capítulo de Juan, pero ahora en el verso 14, que dice que aquel verbo, que como ya vimos antes es Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Notarán cómo Dios se manifiesta y una vez más lo hace por medio de su palabra. Pero ahora dice que este verbo, el logos, aquella palabra fue hecha carne y habitó en medio de nosotros. Colosenses 1:26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. El apóstol Pablo habla acerca de un misterio que había estado oculto, pero que ahora este misterio ha sido manifestado a sus santos. Primera Timoteo capítulo 3 verso 16 comienza el versículo de la siguiente manera: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Una vez más el apóstol Pablo habla de un misterio, pero también habla de una manifestación, y es precisamente y de manera asombrosa y gloriosa de Dios mismo manifestándose en carne. Esto está en absoluta y completa armonía con las palabras del apóstol Juan en el primer capítulo de su evangelio. Acompáñame por favor con los siguientes versículos que precisamente tratan de la obra que hizo el Señor revelándose a sus santos para que le conozcamos, creamos y entendamos cuando Dios manifestó su misma palabra por medio de su manifestación en carne. Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres.
Hebreos capítulo 9, verso 8, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Juan capítulo 17, verso 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Noten lo que aconteció cuando el Verbo fue hecho carne, cuando habitó en medio de nosotros como el unigénito. Manifestó la justicia de Dios, Romanos 3:21. Manifestó su gracia, Tito 2:11. Manifestó el camino, Hebreos 9:8. Y también manifestó su nombre, Juan 17:6. Todo esto y mucho, pero mucho más aconteció cuando Dios se manifestó en carne. 1 Timoteo 3:16. Todo esto nos lo reveló Dios por medio de su palabra. El Verbo era Dios y ahora nosotros nos encontramos, tal como dice la Escritura en Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo.